Bueno, de regreso aquí en Infoanálisis, nuestro invitado esta mañana es el arquitecto urbanista Álvaro Uribe, que nos hace la distinción de acompañarnos esta mañana. Buen día, arquitecto, ¿cómo está usted? Buen día, saludo a todos. La idea es hablar un poco acerca de lo que está haciendo noticia, que es el plan de ordenamiento territorial aquí en la ciudad capital de la República, y tiene que ver mucho con la ley de urbanismo, que es la ley 6 del año 2008, y ha tomado velocidad porque las autoridades municipales tienen muchísimo interés en que esto se convierta en una realidad. Están hablando mucho de del corregimiento de San Francisco, que es aparentemente donde se ha dado este tipo de fenómenos. Arquitecto Uribe, en este momento de crisis, de pandemia, retomar, revivir este tema, ¿qué le parece a usted y su opinión? Es lo más atinado ahora, porque hay que recordar que el urbanismo es una emanación de la salubridad. Es decir, nosotros, las normas de urbanismo y en toda la historia, y no solamente de Panamá, pero en Panamá tenemos un ejemplo flagrante que es el del área del canal. El de la construcción del canal, en donde las enfermedades reinantes en esa época, que eran la fiebre amarilla y la malaria, tuvieron que ser contrarrestadas con una serie de normas urbanas que nos siguen acompañando. Entonces, el urbanismo que surgió en el área del canal y que se hizo extensivo a las ciudades de Panamá y Colón y después al resto del territorio, fue en principio una iniciativa en función de la salud, de lo que sería el saneamiento ambiental. Las normas de distancias, de alturas, de paisaje incluso, de las calles, todo eso tiene que ver inicialmente con normas de salubridad. Y el urbanismo sale de ahí. Así ha ocurrido en todas las ciudades. A uno se le olvida y se convierte entonces en una cuestión meramente técnica que rompe el vínculo con ese origen que es, como les digo, de espacio y salubridad. Entonces, para un momento como el que estamos viviendo, con el tema de la pandemia, la coincidencia, digamos, puede ser muy afortunada. Ese plan estaba hecho desde el año 2019 y tenía que haber pasado de una administración a la otra. Nosotros no nos distinguimos muchísimo por la continuidad de los esfuerzos. Entonces, fue un tránsito un poquito accidentado, si se quiere, pero finalmente se está discutiendo ahora la aprobación del plan que ya existía. Y ese es un debate importante también, porque así como se hizo en la propia elaboración del plan, que fue muy discutido, en una sociedad que no está muy acostumbrada a participar, ojo, también eso es importante, pero se hicieron 30 talleres, se discutió en diversas partes de la ciudad. También es un plan de ámbito restringido, es solamente para el distrito de Panamá, no es ni siquiera para toda la ciudad. Por ejemplo, ahí no está San Miguelito. Está San Miguelito por extensión, pero no se puede presentar como un proyecto en donde el alcalde de Panamá va a intervenir en San Miguelito. San Miguelito tiene que hacer su propio plan. Pero en fin, a pesar de eso, es un plan sumamente importante porque marca una pauta que rompe con una tradición que tenemos desde los años 70, en donde las normas urbanas se habían relajado muchísimo. Entonces, es un poco la historia de la planificación nuestra, que es una historia llena de accidentes, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. En este momento, el plan está en una discusión que puede llevar a tener ya un acuerdo durante esta semana o la próxima, más tardar, para echar a andar un instrumento que oriente la expansión urbana para los próximos 10 años al menos. Ahora, arquitecto, antes de que entremos un poco en la controversia que hay sobre cambios que se le están haciendo al documento, exactamente, o sea, a ver si podemos definir qué hace un plan de ordenamiento territorial. O sea, en la práctica, ¿qué cambiaría de un día para otro el momento que se apruebe
el plan, cualquiera sea su contrario? O sea, ¿cuáles son los principales cambios y cómo afectaría a la ciudadanía? Podría decir que el contenido más importante de transformación que tiene el plan es que le pone por primera vez límites a la ciudad. Nosotros estamos en una ciudad que nunca ha tenido una definición clara de qué tierras se pueden usar y cuáles no. Y estamos además en una tradición también patrimonialista y de concentración de tierra en unas cuantas manos que han impedido ancestralmente que haya condiciones al uso de la tierra. Es una noción un poco absolutizada de la propiedad privada, en donde cualquier condición que se le ponga se ve como un atentado a la libertad. Han logrado vender o meter muy bien en la cabeza de la gente eso los terratenientes de antaño, los que Belisario Porras, o más bien Hernán Porras, su hijo, denominaba a los latifundistas, de propietarios de latifundios improductivos, de los blancos capitalinos, les decía él, que eran los dueños de la tierra que venía desde el barrio de la Exposición hasta Chepo y hasta Colón, si quieren, fuera del ámbito de la antigua zona del canal. Y ellos fueron marcando un poco la pauta de cómo se hacía la ciudad, cuándo se hacía y cómo se hacía. Y hubo muchas dificultades, es decir, la historia de la planificación nuestra es una historia una especie de historia de obstáculos a remontar. Desde Porras, cuando hizo el barrio de la Exposición, que fue hostilizadísimo hace 100 años. Después con Brunner, cuando Arnulfo Arias lo trajo en el primer gobierno de él en 1941, un urbanista austríaco que vino a hacer por primera vez un plan para Panamá. Un plan que fue escamoteado y destruido y desaparecido, por ejemplo, porque se atrevía a decir, hagan esto o eviten aquello. Pero que dejó una consecuencia muy importante, que fue el primer reglamento de urbanizaciones, en donde no se decía dónde hacer las cosas, sino cómo hacerlas al menos, y permitió tener por primera vez una cartilla de buenas maneras para con la ciudad, cosas como esta, por ejemplo. La altura de las edificaciones va a ser 2 veces el ancho de la calle. Ese tipo de relación con el ambiente, como para tener un espacio edificado coherente, ¿no? Y eso, ese tipo de cosas no se respaldaban con acciones de la comunidad, simplemente se dejaban estar. Y en el año 75, cuando el Ministerio de Vivienda fue creado en el 73, ya ahí sí, dentro de un plan un poco más coherente de desarrollo económico, en la estrategia 70-80, por ejemplo, que tuvo varios componentes, entre ellos el del ministerio, una de las determinaciones que se tomó ahí fue bajar las normas, eliminar un poco las cosas para que la industria de la construcción avanzara, la banca hipotecaria se desarrollara, la adquisición de vivienda en propiedad a través de los préstamos de los bancos funcionara, etcétera. Hubo una serie de condiciones que permitieron tomar unas medidas en donde el espacio se vio como un factor de desarrollo, ¿no? Y la construcción. Y entonces se eliminó lo poco que había de condicionamientos. Por ejemplo, lo de la altura desapareció. La altura ahora era según la densidad. Y se entregó la ciudad básicamente al mercado. El mercado de los propietarios del suelo, que se vieron beneficiados grandemente con eso. Ustedes ven cómo los precios de la tierra han subido tanto, y a la vez se eliminó cualquier impuesto. Y desde ese momento nosotros aquí tenemos una ciudad rarísima, en donde todo lo que se hace va redunda pues en una valorización del suelo. La promoción inmobiliaria dice que Panamá cada día vale más, ¿no? O lo decía hasta hace poco. Y esos precios impiden que la ciudad se compacte un poco, porque son impagables. La gente se tiene que ir cada vez más lejos.
ese tipo de cosas nos ha obligado entonces a tomar decisiones de casi que de urgencia, como por ejemplo el metro, ¿no? En el año 14. La descentralización en el año 15, pasarle el paquete a los municipios, que son los gobiernos locales, para que ellos se encarguen de resolver su problema. Álvaro, antes de que vayas a eso, todavía en la parte de la causa, no has mencionado el factor, la cultura del automóvil, en donde se hace una ciudad pensando en el automóvil y no en el peatón, en donde los grandes edificios de apartamentos en la planta baja tienen unas enormes áreas sociales o áreas de recepción que no sirven para nada, en lugar de que se destine a uso comercial o de oficina. En otros países entiendo que cada 5 metros tiene que haber una puerta a algún uso público, algún local o lo que sea. Aquí no. Entonces, porque dice que la gente no camina, porque el clima es malo, pero además aquí no hay aceras. Entonces, ¿qué pasa con la cultura del peatón, con la cultura del automóvil y también el problema de la segregación? En otros países, en una misma cuadra, puede vivir personas muy ricas, de clase media y pobres, porque todo ese tipo de vivienda convive y ahí se crea el concepto de comunidad, ahí se crea la identidad de que todos somos recíprocamente responsables, pero nuestro modelo urbanístico genera áreas segregadas donde aquí viven los ricos, aquí vive la clase media, aquí viven los pobres y no nos sentimos corresponsables porque no convivimos. Si nos puedes hablar un poco de ese tema del peatón, de la convivencia, de la cultura del automóvil también. Bueno, eso está directamente relacionado con lo que les dije de la tierra, ¿no? Al no tener un control sobre, sobre el valor de la tierra, sino al convertirla en un repositorio de valorización permanente por el hecho de la dinámica urbana, y además al disponer de una tierra limitada, porque recuerden que con el límite de la antigua zona del canal quedamos con una especie de embudo que deja toda la tierra que hay, digamos, entre el área del canal y el mar, como una tierra, digamos, privilegiada en términos de concentración de servicios y de limitación. No es espacio disponible para todo, sino que está muy constreñido, y entonces eso lo hace más valioso porque es más escaso. Y esas tierras son las que han capturado mayor valorización a lo largo del tiempo, y eso impide que haya, es decir, el mercado lo que determina es que la localización depende de la capacidad de pago. Y como no tenemos impuestos que puedan contrarrestar esa concentración desmedida de valor en tierras que no lo merecen porque simplemente estaban ahí, pero las obras públicas las hemos hecho a costo de todo el mundo, entonces eso causa una segregación. Lo que ha pasado en las ciudades europeas y norteamericanas que llaman gentrificación, es el aburguesamiento de las ciudades con la gente que puede pagar los precios que se piden en ciertas áreas, y las áreas centrales nuestras son precisamente zonas como la de San Francisco, que fue el objeto del primer plan de ordenamiento, porque la concentración de inversiones y la presión que había para seguir utilizando el suelo ahí de manera cada vez más intensiva hacía imposible el funcionamiento del corregimiento. Arquitecto, permítame, tengo un corte comercial, está muy interesante, pero continuamos después del corte comercial, por favor, ¿ok? Viene más aquí en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, el arquitecto Álvaro Uribe está con nosotros esta mañana aquí en InfoAnálisis. Estamos hablando acerca de las modificaciones que se han propuesto para este plan de ordenamiento territorial. Estaba viendo que se van a establecer la necesidad, por ejemplo, de aumentar la cantidad de estacionamientos privados, pero sobre todo tanto para los residentes como para los visitantes en las áreas, porque se pretende con esto aparentemente buscar lo que dice Milton, el descongestionamiento de los vehículos, porque ha sido una ciudad que es más para los automóviles que para las personas, que es una ciudad que carece
de aceras, por ejemplo, ¿no? Camila. Yo quería preguntarle un poco sobre el tema de la zonificación, que siento que es un tema algo confuso, pero que siempre causa controversia. Porque usted participó en la elaboración de la propuesta de plan que se presentó en junio de 2019, ¿verdad? Sí es. ¿Qué se proponía hacer con la zonificación y cuáles son los cambios que se están proponiendo ahora a la propuesta que se hizo consultada con la comunidad? Mira, la parte clave de la propuesta tiene que ver con la determinación de categorías de suelo. Nosotros no teníamos eso. Para nosotros el suelo era, digamos, infinito, ¿no? E ilimitado también. Entonces, ahora se está creando una categoría importante que es la de suelo rural. Antes era el suelo urbanizado y el resto. Y en el resto cualquiera podía llegar con una iniciativa de quiero hacer una barriada en medio de la nada y le decían a qué calle se va a conectar y coja, póngase ahí. Y por eso hemos visto barrios que están en medio de la nada realmente en Panamá Este, en Panamá Oeste y al norte. Ahora el suelo, la idea de suelo rural, lo que se traduce es en un límite para la ciudad. Por primera vez tenemos límite urbano. Es decir, la ciudad puede crecer hacia áreas que están designadas para eso, áreas urbanizables, áreas nuevas. Eso ha sido resistidísimo. Ustedes se imaginarán la cantidad de problemas que pueden aparecer cuando las expectativas de un montón de gente que tiene tierras en las periferias, ahora ve condicionada la utilización de su tierra porque hay un límite y le dicen de aquí en adelante no se puede construir, no se pueden dar más permisos en esta zona, más allá de esto no, porque es suelo rural, no es cualquier cosa, es suelo rural, y cambiar de categoría de suelo rural a urbano implica un trámite y un análisis del plan y ver hacia dónde es que se está recomendando ir. Entonces, el suelo urbanizable a su vez es el suelo que debe ser utilizado en primer lugar, que es el que está dentro del ámbito más urbanizado también, donde están todos los servicios. Eso ahorra un poco de esfuerzo. Y además, de alguna manera, limita también la especulación, porque hay tierra vacante que está ahí sin hacer nada con ella, que entonces debiera ser utilizada en primer lugar y no lo es porque el propietario no quiere. Y como no tiene que pagar impuestos, que sería una de las condiciones para poder forzar a que ese suelo se use, es decir, si usted no lo usa, se le sube el impuesto. Pero aquí no tenemos eso. Vamos a tener que inventarnos figuras que permitan hacer cosas como esas para controlar, porque la especulación sale de ahí, de no tener, de tener rienda suelta para hacer lo que uno quiera con la tierra. Pero nos ha llevado a una situación que es insostenible porque esta es la ciudad más larga del continente. Tenemos más de 80 kilómetros de longitud entre los extremos y no tenemos ni siquiera 2 millones de habitantes. Eso no puede ser. Mira, arquitecto, yo quiero tocar precisamente ese tema porque aquí se han construido obras, incluyendo edificios muy altos, muy grandes, que están afectando los manglares, los ríos, o sea, las vertientes diversas o las fuentes líquidas, como se le quiera llamar, sí, sin respetar para nada el medio ambiente. Y es un hecho conocido en San Francisco. Hay casos brutalmente irresponsables en cuanto a construir ahí mismo al lado del mar, sin tomar en consideración que estaban eliminando los manglares tan necesarios para la protección. Eso por una parte. Y por la otra, el número excesivo de apartamentos de lujo o de edificios o apartamentos de lujo que están vacíos. ¿Qué opinión le merece eso, arquitecto? Ese fue, ese fue el punto de menor resistencia, el de San Francisco, el que desencadenó todo esto. Pero ahí hubo algún tipo de, por ejemplo, participación ciudadana, se invitó a la gente, opinó o no. Sí la hubo, y el primer plan que se hizo no fue el plan, es decir, no fue el plan del distrito, fue el plan del corregimiento. Okay. Ese se hizo en 2018, 2017, 2018. El plan del corregimiento porque el municipio consideró que había que intervenir ya, no había tiempo de hacer un plan para el distrito en vista de que
San Francisco estaba siendo solicitado por la promoción inmobiliaria con intensidad cada vez más grande. Y ahí encontramos la situación esa de rigor, de que dos bandos que son irreconciliables. Por un lado, los residentes y la comunidad organizada, que, como les digo, nosotros no estamos muy acostumbrados a participar y por lo tanto es muy poca gente, pero de gente que se expresa bien. Y por el otro lado, los que tienen intereses particulares inmobiliarios y las constructoras que tienen eso como un gran negocio y que tampoco quieren que le pongan condiciones porque el negocio es ese. Entonces, la discusión era muy interesante, pero al principio era imposible porque la gente de las comunidades no quería que se hiciera absolutamente nada y veían cualquier acción desde el municipio o desde el estado como una amenaza. Nos van a meter un gol. O sea, había muchísima desconfianza. Y por el otro lado, los promotores principalmente y algunos de los constructores veían eso como una intromisión en sus negocios, una intromisión indebida. Dejen que el mercado haga las cosas pero el mercado ya afortunadamente ha caído es decir, ya nadie que racionalmente puede argumentar con la carta del mercado como el mejor inductor del desarrollo y el que equilibra las cosas. El resultado de toda esa experiencia mercantil que tuvimos con la ciudad de los últimos 50 años, básicamente, es un problema bastante serio que tenemos que resolver entre todos. Entonces, conciliar eso fue difícil, pero se logró pasar un plan en San Francisco que limitaba por primera vez en 50 años la altura otra vez de los edificios y determinaba hasta dónde se podía llegar en algunas áreas. Resistidísimo, como les digo. Con el plan distrital volvió a pasar lo mismo, pero había ya al menos un pequeño terreno de entendimiento que había sido el del plan de San Francisco. Y lo que se trataba de ver era en zonas de menor resistencia, porque realmente el problema principal, el que realmente concentra la atención de toda la gente es el del centro de la ciudad, que es donde están los valores más altos de la tierra, porque ahí es donde están las expectativas más grandes. Hacia la periferia, la cuestión no es tan complicada, incluso porque la gente allá está viviendo en una situación de necesidad que prácticamente no le permite ni siquiera participar. Era muy poca la participación que teníamos en los talleres en la periferia, pero la gente llegaba, especialmente la gente que tenía una idea de protección ambiental. Y efectivamente por eso, otro de los elementos del plan es un mapa de riesgo en donde al final de cuentas estamos hablando de propiedades privadas, pero que al, digamos, tener ciertas condiciones de inundabilidad, deben ser condicionados su uso. Entonces, no es que se diga, aquí no se puede hacer nada, sino, aquí, si se va a hacer algo, tiene que ser con una serie de condiciones que permitan que no se vuelva a presentar lo que pasó en Prados del Este hace como 15 años, una barriada que se la llevó el agua y que al final creo que todas esas casas desaparecieron. No, y al final creo que nadie se hizo responsable por ese tema. Bueno, pero esa fue la gerencia del Banco Nacional de esa época, que le prestó la plata a los parientes y que dejó que hicieran, es decir, que cometieran una serie de errores técnicos para bajar costos que terminaron con la barriada entera. Ahora, una consulta, hablando de barriadas, porque es que hay diversos temas, diversos problemas en la ciudad de Panamá. Están los edificios de lujo y están que se meten en lugares donde en verdad no caben o donde no debieron haber ido nunca, o que se comen espacio de mar y que nadie los detiene. Pero también está el problema en el otro extremo de las barriadas que se construyen en las afueras de la ciudad sin ningún tipo de exigencia de áreas sociales mínimas. Entonces ahí es donde vemos las barriadas plancha, que no tienen ni un árbol, ni nada para la convivencia social, pero se permite.
Entonces, ¿el plan de ordenamiento contempla algo para este tema o eso sigue a la discreción de las inmobiliarias? No, por eso mismo le digo que una de las cosas más importantes es haberle puesto límites a la ciudad. Y haber dicho, bueno, aquí ya no se puede seguir construyendo de esa manera. Hay suelo rural y ese suelo rural tiene que cambiar de uso mediante un análisis de lo que se va a hacer ahí y no va a ser dentro de los próximos 10 años, porque para eso se ha prescrito ahí en el plan áreas de expansión inmediata que son las que cualquiera que quiera invertir o que quiera hacer algo, en primer lugar va para allá. Es apenas racional hacer las cosas así. Es decir, aquí no se está violentando absolutamente nada. La Constitución misma nuestra dice que la propiedad tiene una función social y esa función social, al final de cuentas, aunque no está definido en qué términos se da esa función, sí dice en otro lado que el interés particular debe subordinarse al interés colectivo. Y en este caso, un plan es una obra de interés colectivo que entonces determina cuáles son las tierras que pueden usarse y cuáles no en primer lugar, pero no elimina la posibilidad de usarlas, solamente la condiciona, que es lo mismo que pasa, son los límites a la propiedad privada que ponen las normas. El no tener normas nos ha maleducado, ¿ok? O sea, se llegó a creer que se podía hacer cualquier cosa. Y nosotros tenemos una noción cuasi feudal de lo que significa la propiedad y por eso las transformaciones de este tipo de esfuerzos son tan difíciles, tan dolorosas. Por ejemplo, para poder sacar la ley de ordenamiento territorial en el año 2006, cuando ya en todas partes ese era un tema que se había asumido como un tema importante, de conjugar lo social con lo económico y con lo ambiental, nosotros todavía estábamos con las normas aplastadas de los años 70. Y para poder pasar esa ley de ordenamiento fue necesario suspender la construcción mediante un fallo que llegó a la Corte Suprema de Justicia que hizo una abogada especialista en derecho urbano en el año 2003, Julia De Sanctis, que puso a la Corte Suprema contra la pared y ellos tuvieron que decir, tiene razón, la ley de 1941 no ha prescrito. Es decir, en Panamá no se pueden hacer edificios que sean más de 2 veces el ancho de la calle en altura y por lo tanto, eso fue lo único que obligó, haber parado la construcción en unos meses, obligó a crear una ley nueva. No fue que se nos ocurrió lo que debiéramos haber hecho, es decir, poner al día nuestra legislación, sino que fue una cosa totalmente obligada, la que hizo forzoso crear una nueva ley, a partir de la cual el ordenamiento territorial entra como un instrumento de diseño, de organización de las ciudades, y que con la descentralización ahora queda en manos de los municipios. Oiga, muchas gracias por su participación, arquitecto. El tiempo exige un cambio comercial. Ha sido usted muy amable en estar con nosotros esta mañana, arquitecto Álvaro Uribe. Se aprecia mucho su participación. Que tenga buen día. Hasta luego. Salud. Vamos a darles, antes de entrar en el próximo tema, los números de la COVID-19 en Panamá. Se reportan 351.213 contagios, 6.052 muertos, 5.200 casos activos, son los números principales de la COVID-19. Milton, Rubén y Camila, ayer se informó que se han aplicado más de 300.000 vacunas o dosis de vacunas en 2 meses. Esa es la contabilidad que registra esto, pero el presidente ha exhortado a la ciudadanía a extremar las medidas de bioseguridad durante la Semana Santa para evitar lo que él llama un cierre de nuestra economía, un nuevo cierre de nuestra economía. Me gustaría escuchar la opinión al respecto, por favor. Yo quería comentar, aprovechando que mencionaste la Semana Santa, y es que he escuchado autoridades mencionar que con el tema de la vacunación se va a respetar la Semana Santa, por lo que puedo deducir que no se va a vacunar ciertos días de Semana Santa, por lo menos el viernes, me imagino. No sé si incluye algunos otros días. Lo cual me parece francamente un error garrafal, porque no es que la gente va a estar protegida ese día porque se haga una procesión en algún lado o que sea un día libre. Eso no le da una protección adicional a nadie. Y yo creo que hay un tema de, o sea, si tiene que ser en capacidad reducida porque la gente necesita un día libre, que se haga un plan y se le dé un día libre a la gente otro día, pero verdaderamente estamos hablando de vida o muerte.
de miles de personas y que detengan la vacunación, porque es Semana Santa, no le veo ni pies ni cabeza. Rubén Murga, ¿usted qué opina? En un momento en que la población con más riesgo, la mayoría del país no está protegido todavía. Rubén, Semana Santa se baja la intensidad de la vacunación. Rubén y Milton, ¿qué opinan ustedes? Bueno, se baja la intensidad de la vacunación, pero se aumenta la concentración de el riesgo, ¿no? El riesgo. En sesiones, en ritos religiosos, aumenta el riesgo. Okay. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Bueno, en teoría eso está prohibido, porque en teoría no se pueden hacer procesiones, sigue habiendo un límite de las... Pero tiene un punto muy válido, y es que son fechas en las que la gente se junta. Entonces, simplemente no veo congruente que teniendo vacunas no se apliquen los días de Semana Santa por respetar la Semana Santa. Eso, Milton, en un tema de vida o muerte, no le veo ni pies ni cabeza. Milton. Es un tema, sobre todo en Europa, donde están padeciendo una tercera ola, a pesar de que ya inició la vacunación. Habría que revisar si esta tercera ola ha estado afectando países como Israel, que tienen un avance enorme en la cobertura de población vacunada, para ver si la vacunación está surtiendo algún efecto de evitar este tipo de alzas de contagio. Aparentemente, los contagios están aumentando por las nuevas cepas o las nuevas variantes del virus, la surafricana, la británica, la brasileña y ahora la brasileña, que muestran una mayor capacidad de contagio y contra lo que se suponía en algunos casos una mayor fuerza en los síntomas que producen, incluso en la posibilidad de muerte. Eso se suponía que el virus iba a buscar la forma de reproducirse más fácilmente, pero al mismo tiempo lo iba a hacer menos letal. Entonces hay cosas raras pasando con este virus, que incluso en poblaciones vacunadas viene una tercera ola. Eso hay que analizarlo y ver cómo nos afecta. Por supuesto, el aumento de la interacción humana va a producir un aumento de los contagios. Hasta ahora nosotros estamos con unos números de letalidad disminuida. Hace 2 días creo que hubo 2 o 3 fallecidos solamente. Ayer fueron 9. Y lo que era una buena noticia en cuanto al impacto de la letalidad cuando veníamos hace un par de meses de unos 50 al día. Así que hay cosas muy raras en el comportamiento de este virus. Sabemos que la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento contribuye a reducir la infección y no podemos bajar la guardia en este momento, ¿no? Pero mira, en la línea de lo que dice Camila, todo debe, en materia de la pandemia, todo debe basarse en evidencia científica. Primero eso. Segundo, hemos aprendido, creo yo, que lo más importante es la vida. Después de la vida viene la salud, que van paralelas casi, pero, y podemos hablar después de libertad y otras cosas. Sin embargo, yo pienso que hay que tomar en consideración el hecho de que otros países, sobre todo en Europa, que se sintieron que habían vencido a la pandemia, han tenido el retorno de olas todavía más fuertes y han tenido que tener también cierres más duros. Yo creo que lo importante aquí es que tomemos conciencia y escuchemos muy bien la voz de la sensatez de que por motivo de una fiesta cristiana que yo respeto, no podemos tampoco, como se hizo en la Florida, ¿no? Que la gente salió a las calles con el Spring Break y ahora hay que esperar los números que se está especulando que va a ser altísimo el número de jóvenes afectados por la pandemia o por la COVID-19. Creo que tiene que haber una mesura en cuanto al comportamiento de nosotros y respectivamente decía una fiesta pagana o una fiesta religiosa. Lo importante es que la gente use sus mascarillas, que guarden la distancia, porque con todo y que la Semana Santa es una festividad, una época, una fecha de unión familiar, no olvidemos los tiempos estos que estamos viviendo. Esa es mi posición. Sí, pero mi crítica iba por otro lado. Mi crítica es que el gobierno detenga la campaña de vacunación, eso por lo menos
Ni siquiera un día se debe detener, porque en un día se vacuna un par de cientos, un par de miles de personas, no sé cómo está actualmente. Y si hay gente que no se quiere ir a vacunar ese día porque prefiere irse al interior, bueno, permiso, hay otra gente que está esperando su vacuna. Señor Murga, ¿usted qué opina? Entonces, aparte de que se puede cuestionar muchísimo un poco en cómo se ha hecho la priorización, porque hay gente muy joven que está vacunada ya, por razón de dónde trabaja, porque trabajan en ciertas entidades del Estado y que no están entre los principales grupos de riesgo y ya está vacunada, pero no hay un solo adulto mayor, por ejemplo, ni en Panamá Oeste, ni en Chiriquí, ni en Azuero, ahí no hay nadie vacunado de los adultos mayores. Entonces, hay un problema ahí. Rubén, la gente de 60 años en otros países le han dado una prioridad, como dice Camila, en la línea esa de pensamiento. ¿Usted qué opina, señor Murgas? Que Semana Santa se detiene la vacunación. Bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo, Guillermo. Países como Alemania, que son rígidos y que son bastante científicos en las medidas que toman, han fallado. Ahora mismo en España hay un rebrote, Inglaterra, el rebrote de Estados Unidos, Miami, la Florida, que sí, pero Semana Santa, señor Murgas, dejar de vacunar en Semana Santa. ¿Usted qué opina? Me dijeron que iba a ser por 15 días, pero si uno hace el cálculo, en verdad son 3 semanas que están deteniendo la vacunación, el avance de la vacunación por circuito. 3 semanas, no 15 días. Eso fue una... Bueno, eso es un error garrafal, Guillermo. Nosotros no podemos parar nada por un asunto religioso cuando la misma religión está contribuyendo, eliminando ritos religiosos para que se continúe con el proceso de vacunación. Okay. Yo creo que esto es necesario. Nosotros estamos luchando con un monstruo que no conocemos. Pero ¿sabes qué, Rubén? Sí, un monstruo, pero ¿sabes qué? A mi juicio, y comparto la opinión de la mesa, la Semana Santa no debe ser un obstáculo para que continúe la campaña de vacunación. No tiene ningún sentido lógico, pero sobre todo mirar hacia las personas que son las que están en mayor riesgo, hay que mirar más hacia allá. Tenemos que irnos, amigos oyentes. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Bueno, recuerden que en breve viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Que tengan un buen día. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias.